Como les comentaba, es el tema de hoy de este Zero Weekend, CFDs y ETF. Está pues representado de parte de Zero Trader. Estaba en Eduard Rojas, que es el director y fundador de Zero Trader, y quien les habla, Joan Osorio, entrenador de Zero Trader. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con esto. Ok, bueno. CFDs o contrato por diferencia. Pero antes que arranquemos, para poder entender qué es un CFD, debemos entender dos conceptos básicos o dos conceptos que tiene intrínseco lo que es un CFD. Muchas veces los desconocemos, entonces cuando entendemos estos dos conceptos se nos hace un poco más fácil de entender. Uno de ellos es subyacente. El término subyacente se refiere a algo que está debajo de o que está oculto de, ¿sí? Eso es algo que va como en segundo plano, por decirlo de algún modo. Y el segundo término es el término derivado. Derivado se refiere a algo que se origina o que nace de otra parte o de otro lugar, ¿sí? O que se origina a partir de. Entonces, una vez, visto esos dos temas, vamos a tratar de explicarlos de forma gráfica o con un ejemplo para entenderlos de mejor manera. Entonces, vamos a suponer que tenemos leche. De la leche nosotros la procesamos y podemos sacar muchos productos más. Entre ellos, el principal, que sería el queso, ¿cierto? Entonces, un activo subyacente sería la leche y el activo derivado sería el queso o el producto derivado. Ahora, entre estos dos términos hay una correlación directa. Es decir, que lo que suceda en una parte va a afectar a la otra. Por ejemplo, si la leche, llevándolo ya a términos económicos, si la leche sube de precio, pues igual va a pasar con el queso. Va a subir de precio. Igualmente, si la leche baja, pues el queso también va a bajar de precio. Entonces son dos conceptos que están directamente ligados a lo que refieren los mercados financieros. Por eso ocurre exactamente lo mismo en los mercados financieros. Entonces vamos allá a los mercados financieros y vamos a tratar de entender eso con los activos que nosotros operamos. Supongamos que nosotros queremos negociar oro, ¿vale? Pero resulta que tenemos capital insuficiente para hacerlo, ¿sí? Nuestras cuentas no son lo suficientemente fuertes o grandes para nosotros negociar este activo. Por lo tanto, lo que hacemos es buscar un activo derivado que nos permita operar este instrumento y podamos de ese modo tener beneficios. Entonces, del oro existen muchos derivados financieros a partir de los activos que cotizan en bolsa. De modo que hay formas de operarlo, ahí tienen diferentes nombres, tienen diferentes costos, y uno de los más económicos y asequibles para operar al trader o al pequeño inversor son los CFDs, porque son muy asequibles para ese tipo de operativos. Entonces, en algunos brokers, acá traigo dos ejemplos, le van a dar un nombre a ese CFD. En algunos brokers los vamos a encontrar como XAUUSD, en otros vamos a encontrar como GOL. En realidad no conozco qué otro nombre pero definitivamente cada broker le dará un nombre haciendo referencia pues que es un derivado del activo que nosotros queremos operar. De igual modo sucede con el petróleo.
vamos a tener derivados del petróleo. No vengan a decir que el derivado del petróleo es la gasolina, el aceite, el ACP. Por supuesto que son derivados, pero ya son los derivados físicos, no un derivado financiero. ¿Cómo encontramos el petróleo o cuáles son los CFDs que podemos operar en nuestras plataformas? Pues aquí tenemos dos ejemplos también. Lo encontramos como US Oil, como XTI USD. También hay otro que es el de el petróleo del Brent, que creo que es BTR USD. Bueno, entonces ya vamos a entender un poquito mejor más adelante. En sí vamos a entrarnos intrínsecamente en el tema de CFD. Ahorita estamos viendo el tema para tratar de comprender que cuando nosotros estamos operando en nuestras plataformas, en sí no estamos operando directamente el activo. Ya lo comprenderemos mejor. Hay que tener presente que cuando el activo subyacente sufre fluctuaciones en su precio, ya sea porque suba o porque baja, dependiendo del tema de oferta y demanda, entonces el activo derivado debe hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Los movimientos que hace el activo subyacente deben hacerlos el activo derivado. Por eso les decía hace un momento que la correlación que hay entre uno y el otro es totalmente directa. ¿Comprendido hasta ahí? Si hay dudas, pueden ir preguntando. Bueno. Ahora sí, vamos a adentrarnos en lo que es el contrato por diferencia o CFD. ¿Qué hay que saber de los CFDs? Pues simple y sencillo, ¿qué es un contrato? Así de simple. Es un contrato. Ahora, este contrato tiene unas características muy particulares. La primera de ellas, y bastante importante para tenerla en cuenta, es que es un contrato que no tiene vencimiento. Como en el caso de los contratos futuros, que desde el momento en que sale a mercado un contrato futuro, desde ese momento ya tiene una fecha de vencimiento. Para el tema de los contratos por diferencia, no funciona de ese modo. ¿Sí? Simplemente es un contrato que se origina y que nunca tiene fecha de vencimiento. Es decir, que en el momento que surge puede quedar para toda la vida, claro está, si tu cuenta va a aguantar, o hasta que definitivamente una de las partes decida finalizar el contrato. Listo. Entonces, ahora un contrato se origina desde el momento en que dos partes hacen un acuerdo para negociar la diferencia de un precio de un activo subyacente. ¿Sí? Es decir, vuelvo a repetir, es el acuerdo, ¿sí?, entre dos partes que hacen para negociar el precio que existe o que puede existir en un activo subyacente. Vamos a entender mejor esto de forma gráfica. Vamos a seguir con el oro. A Dani, que le gusta tanto el oro, bueno, aquí se lo tenemos. Supongamos que queremos operar oro, queremos vender o negociar oro. Insisto, nuestro capital no es suficiente para operar. Entonces decimos, ok, necesitamos un derivado que me permita aprovecharme de los movimientos, o que yo tengo un análisis que dice que el oro va a subir o que dice que el oro va a bajar. Entonces yo necesito negociar, así que me busco un derivado, un CFD, que es asequible para el trader de cuenta pequeña o el trader retail. Entonces, entre yo y la contraparte establecemos un precio de entrada. Pongamos un ejemplo, $20. En el momento en que pactamos ese precio de entrada, hay una compra-venta.
Es decir, yo compro y la contraparte me vende. O lo contrario, yo vendo y la contraparte me compra. Ahí, en ese momento preciso en que se pacta el precio, se origina el contrato. Justo en ese momento se inicia el contrato. Luego, de pasado un tiempo, decidimos poner un precio de salida o un precio final. En ese momento vuelve a ocurrir una compra-venta. Si yo en el principio compré, en este momento me toca vender, ya sea por encima de los $20 o por debajo de los $20, dependiendo la dirección que haya tomado el activo subyacente, es decir, dependiendo la oferta y demanda que haya tenido el oro en el mercado. ¿Listo? Ahora, la diferencia de precio de entrada y salida es lo que va a originar o lo que representa la ganancia para una de las partes y una pérdida para la otra. ¿Claros hasta allí? Eso es, en pocas palabras, lo que es un CFD. Ahora, vamos a hacer un poquito más de énfasis en el CFD, porque muchas veces nosotros cuando estamos operando hacemos énfasis en que no, es que estoy comprando oro, estoy vendiendo oro, o estoy comprando plata, estoy vendiendo plata, ¿no? Que estoy comprando el índice del S&P, es que volvemos y hacemos énfasis. Un contrato por diferencia hace referencia a la negociación del precio del activo subyacente. Entonces, cuando nosotros, y los que utilizamos MetaTrader y compramos y vendemos el CFD del Gold o X, AUD, USD, lo que estamos haciendo en realidad es negociando sobre el precio que tiene el oro en ese momento. No estamos de ningún modo comprando ni vendiendo oro, la materia prima, no lo estamos haciendo. ¿Sí? La negociación es sobre el precio de ese activo, que se conoce como activo subyacente. ¿Claros hasta allí? ¿Hay alguna duda? ¿Los he enredado más? Me comentan, por favor. Ahora, ¿qué sucede en realidad? ¿O quiénes son los que participan cuando nosotros entramos en la plataforma y hacemos una negociación con CFDs? ¿Quiénes son los participantes en esa transacción? Obviamente yo, que me siento a mi computadora, a mi plataforma, y digo voy a comprar un contrato de DAX, voy a comprar un contrato de Nasdaq, un contrato del S&P, un contrato de oro o el CFD que elijamos. Entonces, yo soy una de las partes. ¿Quién es la segunda parte? ¿El broker o los clientes del broker? ¿Qué creen ustedes? Alguien, por favor, que me ayude, que no me acuerdo la respuesta. Steven dice el broker. ¿Quién da más? Herman, el broker. Ok. Todos votan por el broker. Bueno. Efectivamente, el broker y también los clientes de ese broker son mi contraparte. Porque en algún modo el broker va a identificar uno de sus clientes que está vendiendo y que yo estoy comprando y lo que va a hacer es que me conecta. ¿Okay? De modo que en un contrato de CFD tengo esas dos posibles contrapartes. En realidad cuando lo hacemos en vivo no sabemos quién. No sabemos si es el broker o si es un cliente. Y cuando digo cliente de un broker, pues estoy hablando de cualquier trader, un trader institucional, un robot, un trader retail, ¿sí? Pues de todo el que esté conectado en el mercado en ese momento y esté en una oferta de compra y esté en una oferta de venta, pues seguramente va a haber conexión
y va a haber el acuerdo del contrato. Por lo tanto, uno está comprando, el otro está vendiendo y acuerdan el precio de entrada y posteriormente se acuerda el precio de salida. Así que la contraparte es el broker y los clientes también. Así como los clientes son la contraparte del broker y el broker la contraparte de los clientes, como yo también puedo ser la contraparte de esos otros clientes. Bueno, algunas características de los CFDs. En principio, y que hay que tener muy presente, los CFDs son over the counter o fuera de mostrador, que no es otra cosa que entender que es un activo financiero que no cotiza en los mercados organizados o que no cotiza en bolsa. Por el contrario, son activos financieros descentralizados, igual que el mercado Forex, por lo tanto pertenecen al mercado Forex y cotizan en el mercado Forex, pues que es la red interbancaria electrónica que todos conocemos y que es la más grande del mundo y la que más dinero mueve. Son negociables en mercados bajistas y alcistas, eso todos lo sabemos. Los podemos comprar y los podemos vender en cualquier momento desde nuestras plataformas. Son altamente apalancados. Y cuando me refiero a altamente apalancado, es en la parte que permite que nosotros como inversores pequeños podamos tener acceso a los CFDs. Porque el apalancamiento que nos permiten los brokers o estas entidades intermedias es bastante alto, lo que no sucede con los otros activos financieros. Entonces, de este modo es que nos permite la participación dentro del mercado para nosotros, pues, obtener beneficio o finalmente tener una pérdida. Pero este es el punto que nos permite negociar los CFDs. Inicialmente no era tan asequible los CFDs desde el momento en que iniciaron en el Reino Unido, que fue donde originalmente nacen los CFDs. Y no era para el público en general, sino que era para pues, grandes fondos de inversiones, bancos, y lo utilizaban básicamente como una fuente de cobertura. Es decir, un CFD de una acción o de un índice en particular, por ejemplo el fondo o cualquier banco de pronto iba en largo y podría haber un retroceso quizás profundo en ese activo, en ese activo subyacente. Entonces utilizaban el CFD para hacer un corto, para irse corto. Entonces en ese corto sacaban beneficios con el CFD y seguían en largo en el activo subyacente. Entonces lo utilizaban de esa forma de cobertura. Posteriormente ya pues se empiezan a popularizar estos activos financieros y empiezan a ser más comunes, a utilizarlos más, y finalmente terminaron siendo asequibles casi que a todo el mundo, y que hoy día todavía siguen apareciendo CFDs y todavía los brokers siguen haciendo más CFDs y nos siguen ofreciendo, por lo cual es bastante bueno porque cotizan en un mercado que es bastante líquido. Así que aunque tienen un poquito de inconveniente en el tema de la regulación de algunos brokers, pero bueno, sigue siendo un instrumento financiero atractivo para operar. Bueno, por lo general son libres de comisión, ¿sí? La mayoría de los brokers que ofrecen CFDs no cobran comisión cuando los estamos operando, pero sí tienen un spread. Hay algunos que tienen spread bastante considerables, hay otros que son bastante buenos y que se pueden operar. Está disponible 24 horas. ¿Por qué razón? Porque no están en un mercado organizado como el primer punto lo especifica. ¿Sí? Entonces, en cualquier horario está disponible. Esto depende de qué broker tengamos nosotros o qué broker estemos utilizando más bien. Porque hay brokers que se ciñen directamente al movimiento del activo subyacente. Por ejemplo, en Pepperstone
el DAX abre y cierra de acuerdo a como lo hace el activo subyacente. Pero hay otros brokers que permiten que se siga operando y que se siga moviendo el activo el CFD del DAX sin estar abierto aún el activo subyacente. Y como les comentaba, bueno, es un mercado bastante líquido, consta de una liquidez. Bueno, las razones ya lo saben porque está en el mercado Forex, es el más grande de todos. Eso es todo referente a los CFDs. Si tienen alguna duda, aclarémoslas antes de pasar a los ETF. Preguntas, por favor. Me preocupa o expliqué muy bien o expliqué muy mal que no entendieron nada. A ver, los colombianos estamos viendo partido. Ok. Perfecto. ¿Con cuánto es la cuenta mínimo? Dice Germán, ¿con cuánto es la cuenta mínimo que se puede operar? Germán, los CFD se pueden operar con una cuenta de $50. ¿Sí? Todo depende del broker y el apalancamiento que uses para operar el CFD. Ahora, los CFDs por ejemplo, si operamos CFDs de índices, cada índice, recuerda que su movimiento van a ser por puntos y cada punto, eso lo vimos en un Zero Weekend anteriormente, lo explicó Edward. No sé, Edward, si vuelves a reforzar el tema de los puntos en los CFDs de índices, que cada movimiento va a tener un coste distinto. Por ejemplo, para el DAX, cada punto del DAX equivale a $1. Van a haber otros CFDs que cada punto o cada movimiento, cada pip, como lo conocemos, va a tener un costo mayor o menor. Pero finalmente va a depender, Germán, del riesgo que tú estés utilizando para operar los índices o cualquier otro CFDs. Generalmente lo mínimo son $1 por cada pip. Por ejemplo, si decides operar ahorita que está de moda el Bitcoin y nos ofrecen el CFD de Bitcoin, el Bitcoin cada punto se mueve $1, pero tiene un spread de 10, entonces eso significa que tú vas a tener un saldo negativo una vez compres un contrato de Bitcoin. Entonces va a depender de muchas cosas, Germán, para saber cuánto dinero se necesita. Pero sí podemos dar un número, una cuenta desde $1000 ya puede tener un acceso a operar CFDs. Listo, no más preguntas. Bueno, Germán, gracias por la pregunta. Espero haberte respondido. Bueno, veamos entonces los ETF. Los ETF también son un derivado financiero, un activo derivado, pero estos tienen un componente más especializado. ¿Bien? Y antes de adentrarnos en los CFDs, debemos entender en principio que es un fondo de inversión, porque los CFDs no son otra cosa sino un fondo de inversión. Como su nombre lo dice, es un Exchange Trade Fund, fondo de inversión. Ahora, veamos qué es un fondo de inversión. Entonces acá tenemos a Germán, que tiene mucho dinero y dice, tengo dinero para operar, invertir y para invertir, así que voy a un fondo de inversión, me busco un fondo de inversión y llevo mi dinero. Les digo,
ve, aquí está mi dinero, ellos me ofrecen un portafolio de servicio en los activos pues que ellos invierten y así ellos buscan, invierten en bolsa y obtienen su rentabilidad. ¿Listo? Con mi dinero. Ahora, de ningún modo yo no tengo acceso a decisiones que se puedan tomar sobre la inversión que están haciendo con mi dinero. ¿Es claro esto? Es decir, yo llevo mi dinero al fondo de inversión, el fondo de inversión hace sus negociaciones, pero yo no tengo acceso a esas negociaciones. El fondo hace con el dinero, pues, lo que él hace, invertirlo, perderlo, rentabilizarlo, ¿sí? Pero de modo que yo no puedo tener acceso a la bolsa. Eso me somete a una limitante, que estoy condicionado a que la rentabilidad de mi dinero esté también determinado, esté condicionada a la rentabilidad del fondo. Si el fondo se quebró, pues perdí mi dinero, y si el fondo es rentable, pues me van a retribuir porcentaje de las ganancias a mí. Esto es un fondo de inversión tradicional, ¿sí? Hasta que salen los ETF o fondos de inversión ya más sofisticados. Entonces, un ETF sí nos permite tener acceso a la bolsa. Las decisiones de nosotros, o como inversor o con nuestro dinero, van directamente a la bolsa. ¿Y cómo funciona? Pues el fondo crea una canasta que se llama de activos, un conjunto de activos que ya vamos a verlos más adelante con más detenimiento, y esa canasta de activos cotiza o va a cotizar en la bolsa como si fuese unas acciones o una acción. De modo que yo, como inversionista independiente, puedo negociarlo directamente en la bolsa de valores. Obviamente el intermediario sigue siendo el fondo, ¿sí? Pero las decisiones de compra o venta de esa canasta de activos financieros los estoy haciendo directamente en la bolsa. En la bolsa, pues, en la que yo decido operar, o en el que el fondo con el que yo estoy esté cotizando. Pues en la bolsa de Nueva York, en la de Londres, en la de Australia, en fin. Para nosotros los latinos y los centroamericanos, pues básicamente vamos a buscar o vamos a utilizar fondos de inversión que coticen en la bolsa de valores de Nueva York. ¿He sido claro aquí con el tema del fondo? ¿Sí se entendió? Bueno, sigamos entonces. Ahora, cuando operamos con ETF o cuando utilizamos ETF, lo que sucede es lo siguiente. Nosotros abrimos la cuenta con el fondo, tomamos una posición o abrimos una posición con un ETF, y ese ETF replica esa posición sobre el índice, sobre acciones de una empresa, sobre materias primas, sobre sectores específicos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a revisarlo con más detenimiento. Al utilizar CFDs como una canasta de activos, es decir, no es solamente un instrumento en sí. Si yo abro una operación utilizando el SPY, por ejemplo, para operar el S&P, quiere decir esto que yo estoy operando el S&P tal y como si estuviera comprando o vendiendo el activo subyacente real, ¿sí? En las mismas proporciones, en las mismas cantidades que las ha cotizado, el mismo valor que ha cotizado el índice, el que estoy operando, Nasdaq, Dow Jones, IBEX 35, DAX, todos tienen sus
sus derivados como ETF. Si lo hago con acciones, entonces estoy operando el paquete, el paquete de acciones. Por ejemplo, vamos a operar Google o vamos a operar Microsoft. Estamos tomando las acciones, el paquete de acciones de esa empresa como tal, y la estamos comprando, la estamos vendiendo. Pero solo que la estamos haciendo a través de un derivado. Es decir, a través de ese fondo que creó ese índice y está cotizando en bolsa. ¿Sí? Y ya vamos a ver la diferencia. Bueno, acá hay un pequeño concepto de pronto para que haya más claridad. Un ETF, entonces, como les venía diciendo, es una canasta de activos que cotiza en bolsa como si fuera una acción. Es decir, engloba el paquete de acciones de Coca-Cola, de Google, en fin, de la empresa que sea, y cotiza en bolsa tal y cual en las mismas proporciones como lo hace el activo subyacente. Si compramos Nasdaq o vendemos Nasdaq, estamos comprando y vendiendo las acciones de las 100 empresas que conforman Nasdaq en el mismo valor como se lo está haciendo Nasdaq. Lo mismo con las materias primas o con un sector específico. Hay ETF que son algo de pronto de instrumentos financieros más especializados que se enfocan o engloban una canasta de todas las empresas que son del sector financiero, por ejemplo. ¿Sí? Entonces engloba todo lo que es el sector financiero de un país y eso hacen un activo financiero que se llama ETF y lo podemos operar. Entonces estamos operando no solamente una empresa, sino un conjunto de empresas que tienen algo en común, que son las empresas del sector financiero o las empresas tecnológicas. Entonces se llama sector tecnológico. ¿Sí? A ver, acá dice Alex, yo entiendo un fondo de inversión colectiva y yo entiendo un fondo de inversión colectiva y los rendimientos son bajos y no sabes en qué operan. Sí, Alex, así es donde todo el mundo llega y mete su dinero y el fondo hace lo que quiere con tu dinero. Solamente te rinde posteriormente una rentabilidad o dices no hemos tenido rentabilidad y punto. La diferencia con este tipo de fondos, ¿sí? Insisto y repito, los ETF son fondos de inversión. La diferencia está en que eres tú, como inversor independiente, quienes toman la decisión de invertir o no. O sea, que tu rentabilidad o pérdida no está condicionada a lo que diga el fondo. Eres tú que estás tomando tus decisiones de inversión. ¿Sí? El fondo en este caso solamente forma o crea el activo. ¿Sí? Como lo venía diciendo, ya sea sobre un índice, ya sea sobre unas acciones, sea sobre materias primas o cualquier sector específico. Esa es la diferencia entre el fondo tradicional y los fondos de inversión como los de ETF. Bueno, acá vemos unos ejemplos de algunos nombres del ETF y del activo subyacente que sigue. Por ejemplo, tenemos el SPI o SPY, que es el ETF que sigue al S&P. Las 4 Qs, en algunos brokers solamente aparecen 3 Qs, se llaman las Qs. Es el ETF del Nasdaq, el IWM, es Russell, XLF, sector financiero, de acá hay un sector específico, sector financiero, XLE, sector de energía, DIA, el Dow Jones, XLI, sector industrial, EWJ Japón, EWZ Brasil, ya estos son índices. Entonces mire que bueno, el S&P es un índice, Nasdaq, índice Russell, un índice. Sector financiero ya se refiere a un sector en específico, todos los demás son índices. ¿Sí? Entonces, de este modo vamos a encontrar estos instrumentos financieros que son más
asequible para operar que el activo subyacente. ¿A qué me refiero con esto? Que al momento de nosotros negociar en los mercados financieros, podemos tener cuentas más pequeñas y utilizar los ETF como medio de transacción de nuestras inversiones, puesto que van a ser a un costo mucho menor que si lo estuviéramos haciendo con el activo real o el activo que sí cotiza en bolsa. Sí, soy claro con esto. O sea, igual es un derivado financiero no tan económico como un CFD, que sí permite pues casi a todo el mundo que operar un CFD, y a un ETF sí requiere de más capital, pero requiere mucho menos capital que el de una cuenta tradicional, pues para operar acciones o para operar cualquier otro tipo de mercado en directo como lo son los índices, ya directamente el activo subyacente. Entonces acá son mucho más económicos para poder operar. Bueno, muchachos, eso ha sido todo con referente a estos dos temas. Insisto, si tienen preguntas, podemos seguir resolviéndolas. Edward, también si tienes algo en específico, un tema en que me puedas ayudar, algo que se me haya escapado, también me colaboras. Espero, muchachos, que de verdad esta información les sea de utilidad. Insisto, a veces estamos metidos en este mundo del trading y decimos estamos haciendo tales cosas, pero muchas veces no tenemos claridad de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Ustedes ya saben, los CFDs estamos vendiendo y comprando el precio de un activo. Perdón, ¿alguien está hablando? Yo que acabé de encender el micrófono. Hola, Johan. Ah, Yo lo había saludado. ¿cómo estás, Edward? Excelente presentación, Johan. Todo quedó clarísimo. No sé si escucha algo, no sé si soy yo o es tu micrófono, Johan. Debe ser, no, de hecho estoy sin micrófono, debe ser acá el mío. Vale, ¿vas a comentar algo? Espérate, termino acá Dale. para que puedas hablar. Dale. Listo, Johan. Bueno, esto perfecta la presentación, todo quedó clarísimo. No sé si ahí van teniendo dudas, muchachos, y las solucionamos. Yo resumo esto de una forma, o lo resumiría de una forma muy sencilla. O sea, si yo tengo buen capital, futuros. Si tengo menos capital, ETF. Y si tengo menos capital, CFDs. Es como la explicación, o sea, el punto de quiebre en qué invertir, pienso yo que es el capital. Es el punto de quiebre para elegir futuros, para elegir ETF y para elegir CFDs. ¿Listo? Alex dice, creo que para CFDs hay que tener mejor manejo y capital. ¿Por qué decís eso, Alex? Explícame esa afirmación. Yo no la veo, o sea, yo diría que no. El manejo debería ser exactamente el mismo que en cualquier mercado. Antes el capital es menos en CFDs. ¿Listo? Con ese tema de los FIC, les digo, por si no lo sabían, en Colombia hay 21 fiducias y cada fiducia tiene pues muchos FICs, maneja varios FICs. Nomás Bancolombia tiene como 17, 18 FICs. Todos son una mierda. Las rentabilidades son súper bajitas. Es un poquito mejor que los CDTs, porque los CDTs es renta fija, ¿cierto? Los ETF, los fondos de inversión común son renta variable, pero eso es mejor. Nosotros estamos aprendiendo, pues manejemos nuestras inversiones, para quedárselas a un banco, para que hagan mucha plata y a uno le entreguen un poquito. Entonces eso no tiene sentido. Pero bueno, por si no lo sabían, en Colombia hay 21 fiducias, no sé en los otros países. Sin embargo, es un tema que mucha gente no tiene ni idea. O sea, el colombiano de a pie, el colombiano del común, a duras penas, sabe que existe un CDT. A duras penas, ¿cierto?
yo era igual, para mí el CDT era como, uy, voy a ahorrar y voy a invertir en un CDT. Eso es lo máximo. Bueno, existen las fiducias con sus fondos de inversión colectivo. Hay 21 en Colombia. Eh, Generalmente, porque me pasó con un familiar que fuimos a un banco a averiguar a Bancolombia. No tenía ni idea, o sea, generalmente no es lo mismo el banco que, yo les digo que Bancolombia maneja 18, 17 fix, pero es la fiducia Bancolombia, o sea, no es el banco de Bancolombia. ¿Listo? Hay muchas fiducias que tienen el mismo nombre del banco, pues son los mismos dueños, pero los manejos son totalmente diferentes. Bancolombia también tiene otra, como otra rama que es Bancolombia Valores y manejan otros fondos que son un poquito más altos en rentabilidad, pero tampoco es que sea la cosa así súper guau. ¿Listo? Bueno, no sé qué preguntas tengan, muchachos, dudas. Les lo estabas comiendo con ETF, así es. Los ETF son un poquito más costosos en cuanto a margen, a requerimientos de margen y ese tema, ¿listo? Con el tema de los, ¿dónde carajos operar los ETF? Creo que lo vimos cuando hablamos de futuros. Generalmente un broker que te ofrezca futuros te va a ofrecer futuros, acciones, opciones, ETF y algunos hasta forex, ¿sí? El caso de, Johan, se me escapó el nombre, TradeStation, ¿cierto? Eh, Interactive Brokers también, TD Ameritrade, Daniels Trade en Chicago, ¿sí? Te ofrecen toda la gama, generalmente son brokers multimercado, ¿sí? Generalmente son todos brokers multimercado, ¿listo? Alex dice, para alguien de común conocimiento de esto, sí sería muy rentable invertir dinero en un fondo de inversión colectivo en su país, por decir algo, en alguna de las 21 fiducias en Colombia, eh, pues muy rentable, no, pero al menos sus ahorros no le van a perder lo que está, tema de la inflación. Mucha gente, es que, mejor dicho, hay de extremos a extremos. Mucha gente tiene su dinero ahí en la casa y, por ejemplo, la inflación como estuvo de alta el año pasado, en el 2010 y, ¿qué año estamos? En el 2016, ¿sí? En enero, si alguien tenía 1.000.000 de pesos y los dejó en su casa quietos, ay, es que tengo estos ahorros guardados. Se acabó el 2016, llegamos a diciembre, ese mismo millón ya no le alcanzaba, en diciembre ya no le alcanzaba para lo que le alcanzaba en enero. Entonces, al menos metiéndolo en un fondo de estos que le garantice al menos lo de la inflación mensual o anual, pues al menos está salvando ese dinero en cuanto a inflación del país. ¿Listo? Ahí le vamos metiendo cositas pues de educación financiera también, que es importante, no solo es hacer clics aquí como locos en buy y sell y ya. ¿Listo, muchachos? Toca también empezar pues a aprendernos nuevas cositas y a ir diversificando también nuestros capitales. ¿Listo? No todo es Forex, siempre se los he dicho, no todo es Forex. Eh, o Forex no es el santo grial, pues existen muchas maneras de diversificar nuestro capital y muchas maneras de inversión, muchos instrumentos, muchos activos para invertir. ¿Listo? Eh, Ahora este tema de las criptos, oh, genial. Voy a invertir en criptos, ¿sí? Voy a invertir en algunas criptos. ¿Se acuerdan cuando les dije de Ripple? Está como a 3 centavos, ya va en 28 centavos. Todo para arriba. Eh, Bitcoin abrió hoy en 2.900, ya se está acercando, 2.900 y péguele, 2.960. ¿Sí? Se está acercando ya a los 3.000 y fijo que termina el año en $10.000 por Bitcoin. Fijo que termina ya en los 10.000. Y bueno, si uno quiere seguir mirando y siendo narrador, William Vinasco, che, pues bacano, pero ahí están pues las oportunidades. Muchachos, quedamos así, nos vemos mañana en Skype. Plan de trading, hipótesis, y a darle pues con duro esta semana. ¿Listo? Feliz noche y éxitos en esta semana. Muchos pips. Excelente. Johan, excelente mi hermano. Excelente Muchas presentación. gracias. Saludos a todos, que la pasen muy bueno.